Laila Tov, tengan todos ustedes Briú, Braja, Ajaba, salud, bendición y amor. Y Fata, Lev, Besinja, Makshaba. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Y continuamos con Bereshit, que es Génesis. Estábamos en capítulo 28, versículo 6. Habíamos dejado del 1 al 6. Que justamente es que ya Rebeca, Esau, le dice directamente a su mamá que cuando muera su papá, Isaac, él va a matar a Jacob, a su hermano gemelo. Por todo esto que le sacó la primogenitura, o sea, la bendición que le correspondía a él, se había anticipado Jacob. Entonces Rebeca, ante el temor de ver que luchen y que se maten, o lo mate uno, o sea, toda esa situación, desesperada enseguida le avisó a su hijo Jacob que el hermano, su hermano, lo iba a matar, que se vaya a las tierras de la madre de los parientes de ella, que son todos de Abraham, ¿sí? Porque Rebeca viene con descendencia de Abraham también, ¿sí? De la familia de los hermanos de Abraham, de Nacor. Por parte de Nacor, el hermano de Abraham. Entonces, Jacob se va para esas tierras, que es en el valle del Éufrates, ¿sí? En Padán Aram. Y bueno, ahora vamos a leer qué es lo que sucede, ¿sí? A ver. Dice. Bueno, antes de irse, Rebeca le dijo a su esposo, a Isaac, lo que estaba, lo que veía ella, y Isaac también lo veía mal, que su hijo Esau, ¿sí? Había contraído mujeres de Het, o sea que son descendientes de Canaán, ¿sí? Por donde está todo la confusión, es que el día de hoy que sigue esa gran confusión y está esparcida por todo el mundo. Entonces ella veía que Jacob iba a tener ese mismo camino, porque estaban justamente en las tierras cananeas, estaba lleno de mujeres cananeas. En el vídeo anterior dije que se casó Esau y había una diferencia de 40 años, porque miren justamente cómo el inicuo a uno lo hace pisar. Y me había quedado con la idea de que estaba hablando, se me confundió lo de Isaac, ¿sí? Con Ismael, que son los dos hijos de Abraham, que ahí sí hay una diferencia de 14 años. Entonces ahí mezclé sin querer la edad de esa diferencia de hermanos, y en realidad son gemelos, tienen la misma edad. Así que si Esau contrajo 2 mujeres a los 40 años, como nos cuenta Jehová acá, Jacob a los 40 años se fue a las tierras de la madre, ¿sí? Que en realidad es parientes por parte de Abraham. Así que estaba todo dentro de la línea del ADN de Sem, ¿sí? Porque sabemos que Abraham desciende de Sem, el primer hijo de Noé, el que está bendecido y corre Jehová. Bueno, así que Isaac lo llama, ¿no? Y lo bendice a su vez. Entonces vamos a leer. Leamos. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique,
hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Por eso este capítulo, este versículo, me voy a detener porque es el pilar de todas estas escrituras. Así envió Isaac, ¿sí? Ya estaba viejito, cieguito, a Jacob. Lo envió, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esau. Y ahora comenzamos. Y vio Esau cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esau que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esau a Ismael. Ismael es el hermano de Abraham, se fue del tío, ¿sí? Del tío abuelo, porque del tío, porque Abraham es el abuelo de Esau y de Jacob. El papá de ellos dos es Isaac, ¿sí? E Isaac tiene un hermano, medio hermano, Ismael, ¿sí? Por parte de Abraham y de Cetura y de Agar, Cetura es otra, Agar, que es la egipcia. Así que ahí vemos, ¿no? Dice, vio asimismo Esau que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Él ya había se había comprometido con 2 mujeres cananeas, que eran de Het. Y se fue Esau a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Y acá lo dejamos. Leímos el capítulo 28 de Génesis, Bereshit, hasta el versículo 9. Porque todo este capítulo es muy importante para todos estos tiempos que estamos viviendo y para la luz, toda la luz que nos está dando Jehová. Yo escribí para hacer un resumen, ¿sí? De todas estas situaciones que estamos viendo, de las escrituras y cómo corresponden a estos tiempos. Entonces, sabemos que ya Isaías 42, leyendo el versículo 14, se cumple, y se cumplió. Y lo estamos viendo, porque en el versículo 14 de Isaías 42 dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Este es el mismo Jehová que está pasando en estos momentos ese gran silencio que hubo todo este tiempo hacia atrás, que no podíamos salir de las escrituras de lo que escuchamos, ¿no es cierto?, hasta ahora último. Y ahora se está dando toda esta luz, que es ese silencio que Él nos tuvo guardado, que no quería que se dé la luz, ahora nos la está dando. Por eso se cumple este versículo de Isaías 42:14. Entonces, como atalaya, doy voces, les estoy dando la luz, que yo escucho a través del ángel de Jehová y transmito. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy voces, ¿no? Y como llega el que lo escucha, llega con dolor, porque la verdad duele, ¿sí? Entonces, no aceptan, no es aceptable, es como un rechazo. Entonces, la rechazo a esa verdad. ¿Y por qué? Porque hay un gran abismo, ¿no?, que hay entre la verdad y donde
estamos parados, que yo estuve también parado ahí, y no había ninguna luz, ¿sí? Y ahora se está dando esta luz y está siendo compartida para todos, ¿sí? Entonces es así que el dolor de partos, porque ahora vamos a leer versículos de Isaías, dice, es así, el dolor de partos dura un momento en el día. La mujer cuando va a parir, en el momento que va a parir, es ese día, es ese momento, es esa horita, ese momento del canal de parto que duele, ¿no? Y este conocimiento, todo esto es así. Viene en el momento que viene la luz, uno se impacta, le da dolor, congoja, y después viene, en un solo día, viene un confort. Uno pasa en complacencia, en alegría, en gozo, ¿sí? Y ese confort es justo del norte donde se pende, ¿no? Donde pende la Tierra, del Polo Norte, ¿sí? Que se nota bien que pareciera colgada y suspendida como que está en un hilo del Polo Norte. Y es el punto cardinal que indica confort, ¿sí? El Polo Norte. Entonces, vamos a hablar de la muerte en Habacuc. Habacuc en realidad es H de la presencia divina de nuestro Padre de Jehová, H. Abba es Padre, y Cum sería, no Cuc con C, sino con Q, ¿sí? Cum, ¿sí? Que es levantarse. Entonces, Habacuc, el nombre significa, ¿sí? El Padre levantarse. Y Habacuc da el resumen de todo lo que pasa, lo que pasa su hijo, ¿sí? El que viene y donde se apoya Jehová, y que va a suceder en los últimos tiempos y cómo va a estar la mano de Jehová sobre el amado hijo. Entonces me detuve en la muerte, porque Habacuc en capítulo 3, él pareciera como que es él el que habla de la muerte, pero en realidad todas esas palabras y todas las escrituras son la voz de Jehová, la voz de Jehová que transmite el ángel. Muy pocas frases o versículos hay de la voz de Jehová, sino que siempre es el ángel, porque a nosotros nos impacta, nos da un paro. Entonces la voz del ángel es una voz normal, que se escucha y uno escribe. No asusta, no nos acelera, al contrario. ¿Sí? Y la muerte. La muerte es el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal. Es Satán, el acusador. Ya que con más muertes de espíritu, que es con lo que se mantiene aquí en la tierra, permanece. Bien nos los dice Jehová, que se alimentará del polvo de la tierra. Nosotros vamos al polvo, el cuerpo, que es un vehículo. Pero el espíritu tiene una salvación que nos la hizo a través del Hijo Jesús, esa salvación. Que lo podemos ver en Bereshit 3:14, ¿sí? Como le indica, pareciera que las escrituras le está hablando a la serpiente, pero no, le está hablando al árbol de la ciencia del bien y el mal, que de ahí en más va a ser él el que se va a alimentar de la muerte, ¿sí? Nosotros vamos a morir y él se alimentará de esa muerte, porque nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Por eso son los momentos de mucha luz y que hay que limpiarse, arrepentirse. Podemos leer Bereshit 3:14, ¿sí? Porque van a entender. Bereshit de Génesis, ¿sí? En el principio. Siempre es en el principio. Se dice así. Entonces dice, y Jehová, Dios dijo a la serpiente,
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, la serpiente siempre fue serpiente y siempre se arrastró, siempre come tierra y todo lo que hay, el animal. Bueno, es todo metafóricamente. En realidad se lo está lo está decretando para su hijo, el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí? Entonces, ahí su hermano, el árbol de la vida, que es Jesús, que es el ángel Miguel, lo resguarda. ¿Sí? Y ahí es cuando Jehová determina la muerte para toda la humanidad que había creado. ¿Sí? Y ahí estaba Adán y Eva. Bueno, entonces, sí, les sigo hasta acá. Bueno, entonces, leímos ya Bereshit. Dice, entonces, bien nos lo dice Jehová, que se alimentará del polvo de la tierra, y nosotros vamos al polvo, excepto creyendo en Jesús. Salvamos el espíritu. Por eso envió hace 2000 años al hermano árbol de vida, que es Miguel Ángel, o sea, el ángel Miguel, el que estuvo en el arca y el que está siempre y hoy por hoy está de la misma forma, en forma espiritual, al lado del pueblo de Israel. Y el mismo Jesús, y es el mismo Jesús. Apocalipsis 12, sí, lo podemos ver cómo lucha con este Satán. Entonces, la muerte. La muerte la puso después, ¿no? Jehová, después de que uno de sus 2 hijos, tenemos al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida es el ángel Miguel, que en humano fue Jesús. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que nunca más se habló, sino que se dirige como una serpiente, le da esa distinción, ¿no? Para que nosotros entendamos cómo se comporta y qué es lo que está haciendo en este planeta, ¿sí? Entonces estos 2 hijos que los había presentado en el Edén, son ángeles hermosos, bueno, determinó la muerte por culpa de este ángel rebelde, que truncó el propósito de Jehová acercándose a Eva a través de la serpiente, ¿sí? Y dio voz a la serpiente, o sea, como que hablaba la serpiente. El ángel de la ciencia del bien y el mal le daba la voz a la serpiente. Entonces Eva escuchó y obedeció a su pensar, creyendo que hablaba la serpiente. Es así que tuvo relaciones, ¿sí? Comió de ese fruto, tuvo relaciones con este ángel hermano de Jesús. Es así que ahí queda de Caín, ¿sí? Ahí, mientras tanto, Adán también fue invitado, o sea que conocen ya lo que es el sexo, mantener sexo, porque ellos no tenían sexo. Y es ahí cuando ya está esta semilla que deja este ángel en el vientre de María y que es Caín, y que nace con esa semilla de maldad, ¿sí? Y mata a su hermano luego, porque Abel es directamente puro de Adán y Eva, cosa que Caín es de este árbol de la ciencia del bien y el mal, el acusador, y ella, y Eva. Entonces ahí ya vemos cómo está el Edén y es truncado, entonces Jehová interviene. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, de momento, se impone la muerte, ya que su propósito es torcido a los ojos de su creación. Finaliza con un diluvio. Pasaron 1000 años, bueno, y rescata a Noé y a su familia, para volver a realizar su Edén, su propósito aquí en la tierra, el cual nuevamente es truncado por Cam, ¿sí? Por Cam. Cam se llama el tercer hijo de Noé. Vulnerado por Satán, le entra
Y así estamos hoy en día, esperando que reconozcan a Jesús para sacarlo de nuestras vidas, a Satán, que nos viene por todos lados, todas las ideas, se transforma, se arrastra y se deforma, va por todos lados. Entonces, escuchen por qué nombro las escrituras a Habacuc. Entonces, ¿qué pasa? En forma individual, ya que nos ató a casi todos. Estamos todos atados. Yo también estoy atado. O sea, mientras vivamos en la tierra y todavía no esté la venida en forma espiritual de la Jerusalén, ¿sí? El casamiento, estamos atados, todos. ¿Sí? Por más que haya esta luz, tenemos que trabajar mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Gobierna el planeta, ¿sí? Este árbol de la ciencia del bien y el mal gobierna el planeta y tiene el mando de la muerte, ¿sí? Vemos en Apocalipsis 12, 9, y podemos leerlo, ahora lo leemos, a través de las personas, ¿sí? Él gobierna a través de las personas, cargos importantes, impresionante, mejor, y sobre todo hay un sillón, donde un anciano se sienta y dirige el mundo a través de esa persona que está también velada y dirige, pero no sabe. En el versículo de Habacuc 2:5, Jehová nos da la semejanza de cómo obra el borracho. Pero primero vamos a leer Apocalipsis 12:9, que es la manera con que Miguel, que Jesús cuando muere en la cruz, ahí espiritualmente vuelve a ser Miguel, ¿no es cierto? Y ahí es cuando lucha con Satán, ¿sí? Con su hermano, el árbol de la ciencia del bien, para que no entre en los cielos, porque en los cielos llevaba todas peleas y hubo confusiones, como nos cuenta con Job. Entonces vamos a leer Apocalipsis 12, ¿sí? Y les leo todo porque es bueno refrescarlo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en una cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Acá es María. Es María cuando va a nacer Jesús, ¿sí? Herodes había determinado de que en Belén, cuando se vinieron estos reyes, que eran 3 reyes que venían de diferentes zonas del Oriente, de África, ¿no? De la India, bueno, ¿qué pasa? Cuando vienen y dice, está el Mesías, y él no estaba enterado, y díganme dónde está, dónde es. Entonces, hasta que llegaron los reyes y les dice, bueno, llévenle, mismo Herodes, lleven oro, lleven esto, le dio más regalos, y vengan y avísenme. Los reyes, por orden de Jehová, fueron por otros caminos y nunca les llegó. Entonces, en ese periodo, a María y a José, el ángel Gabriel les indica que se vayan. O sea que apenas nace, al tiempito que vienen los reyes, que se estima que sería al año, se van a África, a Egipto. Salen rápido y gracias con esos regalitos de los reyes pudieron llevar y vivir y estar allá hasta que murió Herodes, que Herodes muere al 4º año de haber nacido Jesús. Y acá mismo lo dice. Son 3 años y medio que dice. 1290 años, ¿sí? Que es el periodo donde está resguardado el niño, porque él lo viene a devorar y usa a las personas y a las personas que tienen cargo. Entonces, a través de nosotros, ¿sí? Él comete todo lo que devora a todos nosotros, ¿sí? Para permanecer acá en la tierra, y esa es la lucha que tiene Jehová con él.
Y entonces dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Y acá fue sustentada, ¿sí? Junto con José, ¿sí? Estaba en Egipto, con el niñito Jesús. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esto ya cuando pasa, que da toda su palabra, el servicio a su padre, y él iba buscando a los que le indicaba Jehová, y él los traía y eran los discípulos, ¿sí? Así que bueno, ahí es todo el lapso de los 30 hasta los 33 años que sale el espíritu, el cuerpo queda en la tumba y él va y combate bueno, solo Jehová, sabemos que acá nos está diciendo, que dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Quizás acá tendría que decir Satán o el acusador, ¿sí? Que iba a los cielos, otro nombre, pero bueno, acá pusieron dragón porque ya es para estos tiempos, ¿sí? Es para modernos, ¿sí? Y dragón para nosotros es algo que no existe, porque no hay dragones, más que el de Tasmania, el dragón de Tasmania, pero, o sea, Jehová nos da las palabras para que entendamos cómo es metafóricamente, ¿sí? El reptil, el dragón, no tiene orden, no tiene nadie que lo dirija. Están en el libre albedrío total, en la deriva, no hay albedrío, ni hay confusión. Y el reptil se maneja consigo mismo y es sangre fría, no tiene sentimientos de nada, y así es Satán. Entonces dice, pero no prevalecieron, porque en el cielo, Satán iba a los cielos, así Job, lean Job, y todos los ángeles, ¿no?, que lo siguen a él. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Está acá. A partir de ese momento que muere Jesús, quedó por completo acá. No pudo entrar más a los cielos. Y miren lo que pasa en los cielos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ya están pasando 2000 años, y para él es poco tiempo esto, pero quiere seguir permaneciendo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a María, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahí sabemos muy bien que a todos los mataron, ¿sí? A todos los discípulos de Jesús sabemos muy bien que los mataron, y bueno, pero quedaron las escrituras y todos los de Efraín llevan a Jesucristo, ¿sí? Pero igual para
para el siglo IV, fue todo trastornado y quedó en el sillón, ahí sentado y llevando todo el control del planeta. Entonces seguimos leyendo. Entonces, en el versículo de Abacum, vamos a Abacum 2:5, Jehová nos da la semejanza de cómo obra el borracho. Entonces, el borracho, vamos a leer 2, de Abacum. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. O sea, de la desesperación, de lo que va a suceder. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Ahora son los tiempos que corren a gran velocidad. Todos lo podemos ver. La tierra, el sol, o sea, la tierra se acercó al sol, y está escrito, lo dice Isaías 13:13 o 13:12, están esos versículos. La tierra se acerca, cuando se acerque al sol, bueno, ahí hay un giro, una rotación, y es por eso que hay derretimiento de las aguas y este calentamiento y todos estos cambios climáticos, ¿sí? Es porque son los últimos tiempos. Al acercarse al sol